cómo preparar un artículo académico tipo ensayo. Recuerda que para poderle dar difusión a tu proyecto puedes elegir diferentes herramientas. En el caso de los textos escritos, te proponemos hacer artículos de divulgación o difusión, artículos en los que reconstruyes la experiencia del proyecto a partir de entrevistas o artículos académicos de tipo ensayo. ¿Cómo decidimos cuál de estas tres herramientas es la que nos conviene utilizar? En el caso de los artículos académicos tipo ensayo, tenemos que tener en cuenta que son recursos escritos, ya sea impresos o digitales, en el que nos interesa defender una postura sobre un tema. Por lo tanto, tenemos que buscar argumentos que permitan convencer a quienes nos leen. Y al mismo tiempo, supone que seamos capaces de hacer reflexiones acerca de nuestras ideas e incluso de plantear cuestionamientos. Por eso, hay que elegir bien sobre qué asunto queremos argumentar que esté vinculado a lo que hemos vivido a lo largo del proyecto y a lo que ha sucedido en él. Te proponemos hacer los ensayos en 5 pasos. Un primer paso supone que seas capaz de diseñar a partir de una serie de ideas que quieres comunicar. Un segundo momento supone que puedas recopilar información, de tal manera que tengas suficientes datos o ideas que puedas desarrollar. Un tercer paso es que puedas organizar todo lo que has recopilado e iniciar el proceso de redacción para luego poder editar tu texto y que quede listo para el último paso, que es difundirlo o publicarlo. ¿Cómo idear y diseñar nuestros ensayos? Lo primero es pensar sobre qué queremos escribir. Esto es importante porque antes de escribir tenemos que saber cuál es el tema central, el eje o el foco sobre el cual queremos plantear una discusión. Por ello, es importante que hayamos hecho el proceso de exploración de cuáles fueron los hitos en los cuales sucedieron cambios en nuestro proyecto, pero también cuáles fueron los alcances, esas modificaciones en las percepciones, en las ideas, en las creencias, en las prácticas de los actores con los que hemos trabajado en el proyecto. Una segunda cosa que es clave es que tengamos en mente para quién estamos escribiendo. ¿Estamos escribiendo para el público en general, para otros profesores, o nos interesa tener algún otro público en específico a quien queremos contarle nuestra experiencia y nuestras ideas? Pero también es importante tener claro el propósito, o por qué estamos escribiendo un ensayo y no otro tipo de texto. Un segundo momento, cuando ya tenemos claro sobre qué queremos escribir, es recopilar información. Para recopilar información, es bueno tener en mente cuál es la estructura que va a tener nuestro ensayo. Como nuestro ensayo quiere hacer una afirmación acerca de un asunto sobre el cual tenemos una postura, es importante que tengamos suficientes datos para poder defender lo que estamos diciendo. La tesis, que es la idea central de nuestro ensayo, es una afirmación clara, pero sobre la cual sea posible discutir. Por ejemplo, si nos hemos dado cuenta de que algo que pasó en nuestro proyecto no necesariamente es lo que esperábamos, o si surgieron imprevistos, o si nos hemos dado cuenta de que hay algo en especial que tendríamos que hacer para que las cosas funcionen. Esta tesis tenemos que poderla defender con diferentes tipos de argumentos. Los argumentos no son otra cosa que afirmaciones que nos permiten defender nuestra postura, pero los argumentos están basados en evidencias, y las evidencias pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, puede haber estadísticas, podemos tener datos que son verificables mediante observación, podemos tener también ejemplos o narraciones a partir de nuestra experiencia del proyecto y también de nuestro portafolio de evidencias del proyecto. Y una cosa importante es que podemos incluir testimonios de los actores que hemos mapeado como parte de la recuperación de nuestra experiencia. Lo importante aquí es que los argumentos tienen que articularse, y ese proceso de articularlos y darles sentido se llama razonamiento. Te sugerimos aquí un enlace al que puedes ingresar para ver cómo se hacen los razonamientos a partir de argumentos. Un tercer momento dentro del proceso de producción de los ensayos es organizar la información y comenzar a redactar. La organización, que no es otra cosa que jerarquizar las ideas que tenemos, la podemos hacer en función a esta estructura previa de cuál es nuestra tesis, nuestros argumentos y nuestras evidencias. Pero es importante que vayamos incluyendo en nuestra redacción las fuentes a las que estamos recurriendo, sean fuentes escritas, fuentes audiovisuales, fuentes testimoniales u orales, o algún otro tipo de fuente que tengamos en mente
que puede incluir también imágenes que hemos registrado del trabajo del proyecto. Una tercera cosa que hay que tener en mente es que en la redacción tenemos que mantener la fluidez de nuestro discurso para que los lectores puedan seguirnos. Hay aquí 5 recomendaciones que queremos hacerte. Usar frases cortas y sencillas, tener párrafos que tengan una estructura parecida, que no haya párrafos ni muy largos ni muy cortos. También que usemos un tiempo verbal que sea sobre todo el presente, pero en algunos momentos podemos recurrir al pasado cuando estamos hablando de cosas que ya han sucedido. Luego que escribamos de una manera plural o impersonal, por ejemplo diciendo que en este ensayo queremos demostrar algo, o que en este ensayo se quiere demostrar algo. Y un punto importante es que cuidemos que en nuestro lenguaje no se transmitan ideas en las cuales se fortalezcan estereotipos de género. Si quieres tener más datos de sugerencias de cómo escribir textos académicos de buena calidad, tienes aquí un enlace a un texto de Murillo, Martínez Garrido y Belavi. Un cuarto paso es que hay que editar el texto que hemos producido. Para esto hay varios elementos a considerar. Por ejemplo, colocar un título que sea suficientemente atractivo y que lo producimos cuando ya tenemos el texto del ensayo completo. Los títulos no deben ser muy extensos, se recomienda que tengan entre 8 a 15 palabras. Lo siguiente es que pensemos en un resumen de 75 a 200 palabras en los cuales se recapitule cuáles son las ideas clave y cuál es nuestra tesis sobre la cual estamos discutiendo acerca de la experiencia del proyecto. También tenemos que incluir palabras clave que permitan que se puedan hacer búsquedas rápidas en función a lo que estamos mostrando en el ensayo. Se recomienda que sean entre 5 y 10 palabras clave como máximo. También es importante que utilicemos un sistema de citado adecuado. Para ello, te estamos dejando aquí un enlace en el que puedes encontrar formas de hacer correctamente el citado en sistema APA, aunque hay otros sistemas dependiendo de las revistas a las que te interese acceder o los medios en los que quieras publicar. Finalmente, te sugerimos también que hagas una revisión formal, ya sea de la gramática, de la ortografía, de la misma estructura de tu ensayo, y que cuides el estilo para lo cual puedes recurrir a otras personas. Finalmente, llega el momento de hacer la difusión o publicación de tu ensayo. Para esto es importante que recuerdes lo que planteaste al comienzo, quién es tu audiencia y también sobre qué temática estás escribiendo. Lo segundo es que recuerdes si te interesa exponer a gran cantidad de personas tus ideas o si lo que prefieres es más bien seleccionar una fuente que tenga un prestigio especial por el público al que se dirige. Y finalmente, también es importante considerar que a veces los plazos y las presiones por publicar pueden hacer que tú decidas publicar en un lugar o en otro, o en un tipo de fuente o en otra. Te dejamos aquí 2 enlaces donde puedes explorar cómo hay revistas que establecen normas o pautas concretas que se consideran para seleccionar qué se publique en ellas. Tienes la revista Tarea y la revista Educación de la Universidad Católica. Algunas recomendaciones antes de terminar. Recuerda que hay que tener muy clara quién es nuestra audiencia y para qué estamos escribiendo. También cuáles son las ideas clave que queremos transmitir. Podemos también incluir las percepciones de los actores respecto a ese tema controversial o ese asunto sobre el que queremos sentar una posición. Nuestro ensayo tiene que tener una estructura que permita introducir el tema, desarrollarlo y también hacer un cierre en el que sinteticemos qué es lo que hemos encontrado. También debemos mostrar qué es lo que hizo nuestro equipo y qué vivieron los actores. Hay que profundizar. No nos quedemos solamente en nuestras ideas iniciales, sino que debemos investigar y reflexionar sobre lo que estamos escribiendo. Y también es importante que exploremos en qué lugares se puede publicar. Si te animas, tienes aquí un enlace para ver un ejemplo de artículo académico tipo ensayo publicado en la revista Tarea. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.